Buenas tardes a todos, bienvenido a este ciclo de webinar con Key to Markets. Vamos a hablar un poco del tema de scalping. Averiguaremos los fundamentos para una correcta operativa y obviamente llegaremos a algunos tips, algunos consejos para poder operar correctamente. Me llamo Giancarlo Prisco, soy italiano, pero vivo en España desde 7 años. Precisamente vivo en Andalucía, en Cádiz. Me vino por amor y por amor empecé ese mundo del trading. Por lo tanto, he hecho del scalping una de las bases operativas porque con esta disciplina es donde yo me encuentro más a gusto para mi forma de operar. Obviamente no existe solo el scalping, pero conocer digamos, el corto plazo significa esencialmente poder tener una idea clara de lo que es realmente la manipulación del mercado. ¿Cuánto es importante entender esta manipulación? Entender la manipulación significa ver con grande detalle y exactitud cómo se maniobra un mercado. La grande ventaja del scalping no es propiamente lo que se dice, es, es una parte, podemos decir, de la ventaja, pero no es que lo hecho que tú te sientas 10 minutos y te ha hecho el día. No es tan sencillo como lo cuentan muchas personas porque no es así. En realidad, la grande ventaja es poder aprender a ver el mercado con un gran detalle. Y esto te permite en el tiempo tener una forma mentis operativa muy, muy abierta. Significa que teniendo en cuenta, como habéis visto, que la volatilidad cambia continuamente, normalmente situaciones como la que hemos visto en febrero y en marzo son situaciones que obviamente piden una grande experiencia, pero normalmente el mercado tiene una volatilidad media durante cierta temporada del año y con esta volatilidad es posible hacer una excelente operativa. Hay diferentes formas de aplicar el scalping, pero podemos decir con una cierta seguridad que darse tiempo en aprender esa disciplina significa a poder adaptarse a cualquier condición de mercado, que sea altamente volátil o poco volátil. Sin duda, lo que ha pasado en los últimos 2 meses tiene elementos novedoso porque no se habían visto algunas situaciones como la que hemos visto en esos días. Uno del elemento importante es la grande velocidad con la cual el mercado se mueve y esta es la causa que lleva mucho problema a los traders que empiezan a operar en el corto plazo, debido a que esta velocidad asusta mucho, hay que conocerla, hay que darse tiempo. Con esta pequeña introducción, lo que espero poder llevar en este pequeño ciclo, estaremos todos los lunes a esta hora normalmente, hoy el martes porque el lunes era un día festivo y por lo tanto lo que intentaré llevar algunas ideas, algunas indicaciones también a nivel operativo para poder operar el resto de la semana. Veremos también en detalle alguna manera de analizar un gráfico que debe ser obviamente limpio, lo que se llama naked trading, trading desnudo. Una de las reglas que hay que imponerse en el tiempo es tener un gráfico siempre más limpio. Utilizar demasiado indicadores, utilizar demasiado instrumentos solamente lleva confusión. El único instrumento que puede ayudar al análisis del precio es obviamente no solamente la acción de precio, ma sin duda una buena base volumétrica. La primera cosa, de todas formas, que nosotros queremos llevar con estos webinarios es tener una idea clara de cómo observar un gráfico. Y de allí desarrollaremos algunos conceptos. De mientras, intentaremos dar en este primer día haremos digamos, alguna introducción sobre la actual situación de los índices y obviamente veremos los gráficos con algunos niveles en detalle de los índices Dow Jones, DAX y también el SP debido a que el índice S&P 500 es
la madre de todos los índices, podemos decir así, su comportamiento influye directamente en el mercado. Dicho esto, recuerdo que podéis dejarme cualquier pregunta o duda en la chat de Zoom. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo durante este webinario, con mucho gusto. Intentaré presentarme con más detalle durante estos, estos días que estaremos juntos, esta semana que estaremos juntos. Obviamente, si alguien quiere buscar más informaciones sobre mi persona, sobre lo que he hecho, lo que hago, suficiente que escribe mi nombre y apellido en Google y YouTube, encontrará muchos vídeos, artículos informativos. Se hace una idea un poco del estilo que utilizo. Uno del elemento que encontraréis mucho es referido al análisis macroeconómica, que es una base importantísima para, no tanto para operar, sino para entender un poco, ovviamente con l'ausilio del precio, cómo se viene manipulado el mercado y cuáles son las condiciones que se dictan en el mercado. Antes de seguir, recordamos las declaraciones de riesgo y avisos previos. Recordar siempre que el trading es una actividad de riesgo, no es adecuado para todo inversor. Significa que cuando queremos operar, obviamente tenemos que tener presente primeramente nuestra capacidad de control a la hora de operar. Si estamos allí con tanto miedo, nos tiembla la mano, obviamente el trading es algo que necesitará mucho más tiempo para ser interiorizado. Es muy importante ese aspecto y de esto hablaremos también, porque en el scalping es un elemento obviamente más fundamental de los otros técnicas. No es adecuado porque, claro, la alta velocidad, el bajo tiempo para pillar decisiones necesita mucho entrenamiento y obviamente no es que uno no, si no si no sabe hacer scalping no puede operar, obviamente no, cada uno tiene su estilo preferido, pero hay que entender que ese tipo de estilo necesita mucha práctica y mucho estudio, por lo tanto hay que verificar si es adecuado para nosotros. Recordad también que la CNBV, el ente regulatorio de la bolsa española, desaconseja operar con CFD o otro instrumento referido al Forex, a los inversores particular. Significa que simplemente que operar con ese tipo de instrumento, segundo obviamente el ente regulamentador, ma también de todos los traders serios, que esto es una cosa que se dice desde tiempo, para operar ese tipo de instrumento tenéis, como siempre, tener un estudio, una idea clara de lo que estáis manejando. La bolsa no es un medio para hacerse rico rápido, la bolsa es un medio que sirve para tener una posibilidad de cambiar nuestra vida en el tiempo, pero como cualquier cosa que puede llevar un grande resultado, necesita tanto tiempo, tanto estudio, tanta paciencia, tanta disciplina y tanta dedicación. Recordad también que para operar en un mercado financiero hay que saber cómo funcionan y nunca utilizar dinero que uno necesita. Esto es un elemento no importante, sino más. En mi carrera he visto centenas y centenas de aspirantes traders que se han arruinado literalmente, pero también traders expertos que en un momento dado han perdido el coco, si podemos decir así, y han tirado por el aire años de trabajo o años y años de ahorro. Esto es muy importante porque tenéis en cuenta una cosa. Cuando queréis invertir, utilizar un dinero que no es que no se necesite, porque el dinero es siempre dinero. Vamos a ser claros en ese aspecto. No es algo que se necesite, sino que debe ser un dinero que nos podemos permitir perder. Traducción, si queremos, si yo, por ejemplo, dispongo de 5.000 euros de mi ahorro que yo puedo invertir, sabiendo pero que si pierdo este dinero, uno, no afecta mi estilo de vida, y dos, esta decisión no afecta a mis familiares o el entorno que depende de mí, entonces lo puedo hacer. Pero si yo pillo ese dinero y creo que me hago rico o puedo aprender rápido o estoy necesitado y entro en el mercado financiero, pierdo todo ese dinero, luego hay problemas. Esta es una situación que he tenido que vivir
a menudo de personas que me decían que se encontraban arruinados por malos consejos, personas que le vendían sueño y luego pasa lo que pasa. Esto por suma desafortuna è un problema che esiste nel mercato del trading retail. Hay mucha mala información, hay mucha distorsione della realtà che luego conlleva un problema grave. Siempre aconsejo de informarse bien sobre la cosa y recordáis que la regla fundamental es que si queréis que el trading haga parte de vuestra vida, no como un elemento solamente de especulación, sino también como un elemento que nos puede ayudar muchísimo a la economía familiar y también para ajustar en el tiempo nuestra jubilación, que como sabéis, con los parámetros que van implementando, será siempre más difícil poder llegar a la jubilación. Por lo tanto, la cosa importante que tenéis que recordar es que seas que sois personas que están empezando, seas que sois personas que ya tienen una cierta experiencia o de todas formas estáis muy avanzados, el dinero que tenéis que utilizar siempre es un dinero que no debe conllevar problemas personales o no debe llevar problemas, digamos, de tipo gestional de la economía familiar. Esto es un elemento que yo creo que el más importante de los cuatro, no porque los otros no son importantes, sino que es algo que tenéis siempre que tener claro en vuestra cabeza. Si un día os pasa por la cabeza de cambiar idea, pensad bien a qué pasaría si luego este dinero desaparece. Obviamente las recomendaciones y toda la información que vendrán proporcionadas en estos webinarios son informaciones puramente formativas. En ninguna ocasión, esto es una regla clara del ESMA, en ninguna ocasión serán recomendaciones de inversiones. Esto no es absolutamente posible porque por ese tipo de cosas existen otras instituciones, otro elemento. Aquí lo que queremos proporcionar es una idea de esta técnica, una idea de cómo ver el mercado y luego cada uno coge lo que quiera y lo podrá desarrollar con tiempo y práctica. Recordamos, en fin, que la mayoría de la cuenta de inversores minorista, en este caso el 68% os aseguro que es un excelente porcentaje, porque la mayoría van por encima del 74-75%, pierde dinero con este proveedor. Estos son leyes que han sido obligadas de la ESMA para tener una mayor transparencia. Eso no significa que quien opera en CFD pierde dinero, simplemente que como no seguí esas cuatro reglas y recordar también las cosas que acabamos de decir, os resulta muy difícil. Por lo tanto, la cosa importante es que hagáis la cosa paso a paso. Y recordamos también alguna cosa del broker Quito Markets, muy importante tener en cuenta que hay regulamentaciones claras, una de las más importantes, la FCA, que es una de las más importantes a nivel mundial. Tenemos una también sede destacada en Dubái y en Mauricio. Los fondos de los clientes son completamente segregados, prácticamente están separados de la actividad del broker y los retiros son muy rápidos. Todos esos tres elementos, recordad, son siempre la clave de un broker serio y reglamentado. Ok, tenéis también el no dealing desk a disposición, sobre todo en el mercado forex, su ejecución rápida, grande precisión y una serie de instrumentos entre los cuales no solamente lo típico también, sino acciones eh, y criptomonedas. Ok. Pasamos al último elemento y luego empezamos nuestra análisis. Recordad que todos los elementos que he contado lo podéis tener en cuenta que es muy importante tener spread bajo. La amplia liquidez significa que el mercado está conectado, la plataforma está conectada a un proveedor de liquidez muy bueno y esto es muy importante. Tenéis disponibilidad de apalancamiento hasta 1.500, obviamente. En este caso la cosa importante es tenerlo en cuenta que esto es un elemento que hay que gestionar con inteligencia. También permite trading automático y cobertura son permitidas. Así que
ya lo tenéis todo perfecto. Un'ultima cosa, recordad que aquí la página key2market.es, aparte de tener todos los webinarios disponibles con varios colegas, recordad que podéis contactar el broker con un correo y pedir toda la información que acabamos de decir de una forma obviamente rápida, pero aquí tenéis todos los detalles, así que os consejo echarle un vistazo. De todas formas, la plataforma ahora la vamos a ver junto y empezamos obviamente con el índice estándar Standard Poor's 500. Primero, vamos a ver un poco lo que ha pasado en lo último. Aquí empezamos con un gráfico diario. La primera cosa es tener clara la zona donde se ha movido el precio. La zona donde ha empezado el problema ha sido por debajo de los 3.200. A partir de aquí el precio ha empezado a caer de una forma brutal. Aquí hemos tenido un menos 30% y hemos llegado a un nivel clave que corresponde a una zona muy importante que es la del 2016. Hemos llegado prácticamente al momento en lo cual el señor Trump salió al gobierno americano en noviembre de 2016 y por lo tanto eh, la cosa interesante es que la zona has rechazado el precio. Allora, aquí hay un elemento fundamental que tenemos que analizar con estos movimientos, porque me gustaría que vosotros entendéis por qué el mercado está subiendo. Hay muchas opiniones contrarias y, digamos, no se está dando una visión clara de esta cosa. Y aparte lo hecho de lo que estamos viviendo, sea a nivel social y financiero, la cosa importante en esta situación es que tengáis que tener en cuenta que lo que hemos vivido en el 2018-2019 se podría repetir otra vez aquí también. Aunque estamos en la primera parte, digamos, de esta, llamámosla coronavirus crisis, y hay que verificar una serie de situaciones. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que el índice SP, habiendo perdido el 30%, no ha llegado ni muy cercano al menos 50, al menos casi menos 70, vista la pasada crisis del año 87 y 2008. Por lo tanto, la cosa que tendremos que tener en cuenta es que aquí hay un elemento extraordinario que está llevando el mercado a subir. L'elemento straordinario si chiama Federal Reserve, un elemento increíblemente importante es que la cosa importante es que la Fed ha hecho algunas cosas muy interesantes. Me he pillado un momento para ponerlo aquí en una pequeña presentación y por lo tanto la cosa importante eh, es tener en cuenta todo lo que han hecho en menos de prácticamente en un mes. 3 de marzo, reducción de los tipos de 50 puntos. Luego hemos tenido una reducción de 100 puntos. A partir de allí hemos empezado a reducir del 1% la restricción de la reserva de banco. La Fed, después del 17, ha empezado a comprar crédito comercial y deuda a corto plazo. El 18 de marzo hay otra intervención, ha llegado, digamos, ha llegado otra intervención también el día 19 para garantizar liquidez al sistema y luego al mercado de divisa. A partir del 20 de marzo ha empezado a comprar la deuda municipal, luego ha abierto un estímulo, un estímulo monetario de 700 mil millones de dólares. Prácticamente se ha vuelto sustancialmente ilimitado. Se han añadido 300 mil millones por empresas y familia el 23 de marzo, 6 de abril van a apoyar el programa de pago, de protección de pago del Tesoro y el 9 de abril se lanza un nuevo paquete de 2,3 billones de dólares. Prácticamente se van a ayudar también a pequeña y mediana empresa y se añade otros 500 millones de bonos para comprar
bonos, digamos, con baja calidad de rating. Si vamos a sumar todo lo que han hecho en un mes, no podemos que encontrar en esto la explicación. Significa que el mercado sí que está subiendo, propiamente. Podemos seguir subiendo porque el mercado en este momento está haciendo una cosa muy sencilla. Si sabemos que tenemos la Fed atrás, podemos tener claro que tener un nuevo sell-off resultaría un poco complicado. La Fed ha hecho la única cosa que tenía que hacer, evitar otra caída vertical del mercado. Y si observáis con atención los movimientos que estamos asistiendo y la grande fuerza alcista que el S&P está teniendo desde el final de marzo, cuando todo esta liquidez ha empezado a inundar de una forma efectiva el mercado y las situaciones que hemos asistido previamente ha llevado el precio a un giro importante, la cosa que resulta interesante desde esta visión es que el mercado realmente tiene potencial para subir y que prácticamente estamos volviendo a una situación muy similar a lo del 2019, donde prácticamente cuando tuvimos un movimiento muy similar a esto, pero repito, aún es temprano, luego explicamos el por qué, el mercado cuando empezó a pillar esta dirección alcista, se bajó la volatilidad y los volúmenes también bajaron, y ese es un típico señal de fuerte mercado alcista, notamos como el precio luego ha lentamente subido y cada retroceso se englobaba rápidamente. Esto es lo que tendremos que verificar ahora. Técnicamente lo que está haciendo el mercado es adelantar un recupero de la economía. Si queremos utilizar una expresión un poco más simpática, digamos que la cosa interesante es que el mercado está mirando ya al 2021. Cosa alucinante, no, porque el mercado lo que está viendo es que teniendo la Fed atrás y saltando los malos datos macro de la semana pasada, esta tarde empezaremos con una prueba importante, que es la temporada de la trimestral americana para ver las situaciones de la soferencia banquera, los problemas de los profits, etcétera, etcétera, cómo se van a relacionar con este bloqueo económico y social, si los datos serán inferiores o sea, menos malo de lo que se espera, como ha pasado la semana pasada, a lo mejor el mercado podrá crearse una nueva super base alcista. No es algo imposible, obviamente estamos entrando en el segundo trimestre, por lo tanto es una situación que hay que seguir con mucha atención y por lo tanto la cosa interesante es que el mercado verdaderamente podría subir y subir mucho, propiamente por este tema. Lo que se está haciendo es que los analistas y los operadores se van a enfocar simplemente su cómo tendrán distribuidos esos dividendos, si habrá como el plano de recompra, si, cómo vendrá gestionado, cuántas personas perderán el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es un poco la cosa que tenéis que tener en cuenta. Y la razón por la cual el mercado está subiendo. Obviamente hay otras razones más técnicas que son la cobertura de la posición de largo que se tenía anteriormente de los fondos, de los grandes fondos, de los institucionales. Por lo tanto, por ahora lo miramos como un movimiento técnico que tomando, por ejemplo, un simple retroceso de Fibonacci, notáis cómo ha llegado, espera que cambie el color a la línea, le voy a poner un rojito, notáis como el 50% ha sido ampliamente tocado y falta poco para llegar a llegar al 61,8. En fin, para acabar esta visión rápida, hay un elemento que aún falta. ¿Cuánto durará esta pandemia? Por lo tanto, sabemos que habrá que enfrentarse a desafíos muy grandes porque habrá temporada de cierre, temporada de apertura, hay 70 compañías
farmacéuticas que están trabajando en la vacuna y habrá cambio también en la economía como la conocemos. Lo que sí es interesante es que si el mercado empieza a saltar la fase 1, que es esta, la fase del cierre, la fase de los datos negativos, y ya estamos en la fase 2, entre paréntesis, donde prácticamente la fase precedente a la vacuna, donde hay que seleccionar cuáles son las empresas que van a sobrevivir. No es un caso que Amazon ha hecho un nuevo máximo histórico. Si alguien ha seguido el precio del gigante americano, no es un caso que Amazon en esta situación se está beneficiando mucho. En fin, el mercado lo que quiere hacer es mirar a la fase 3, cuando después de la vacuna llegará una cura y todo podemos volver a un mínimo de normalidad. Si antes era normal pensar que en la primera semana que había que vender a cada rebote porque el mercado tenía una alta volatilidad y era clara la intención bajista, ahora no es tan claro que esto puede pasar. Significa que necesitamos más confirmaciones y necesitamos ver si el mercado seguirá reaccionando bien a los datos macro y a los datos de la empresa americana de forma positiva. Si seguirá haciendo esto, significa que el mercado ya se está proyectando en una fase de recuperación y por lo tanto la cosa resulta muy interesante porque podríamos volver a comprar a cada rebote. ¿No? Es un caso que, por ejemplo, pillamos el SP a 5 minutos para que veáis, como veis, el mercado. Es bastante que veis con calma la zona de esos días, el mercado, manteniendo esta zona fundamental, los 2400, ha demostrado una fuerza alcista tremenda, mínimo creciente con fase acumulativa que daban así pasaje a nuevas explosiones. Hemos tenido esta caída interesantísima en la sesión asiática, la apertura del lunes y luego el mercado ha llegado otra vez prácticamente a ser nuevo máximo anual. ¿Ok? Hasta entonces creo que está todo claro. Dicho esto, vamos a ver ahora los índices Dow y DAX. Vamos a hacer un análisis de lo que podría ser útil por nuestra operativa. Allora, vamos a dar una visual rápida del S&P, porque es muy importante que vamos a tener una idea de la zona clave a nivel primeramente diario, luego semanal y de aquí vamos a ver un poco los últimos movimientos. A nivel diario el mercado ha roto una zona muy importante que era la de 2700. Esta es una zona clave porque el mantenimiento eh, della zona nos permite decir que hay una grande probabilidad de hacer una cosa muy importante, que es el cierre de este gap. Este es un gap muy importante que se creó entre el 6 y el 9 de marzo del mes pasado y este es un gap, un hueco que si cerrado nos daría una clara indicación que el mercado podría tener una voluntad alcista muy fuerte. Y esto, si pasaría, nos podría dar una indicación que el mercado estaría listo para volver a subir. Si al contrario, en este movimiento que estamos asistiendo esos días, y el mercado llegaría en esta zona y el precio vendría denegado una fuerte subida o tendríamos un rebote y el mercado volvería a subir, no volvería a subir y empezamos a tener máximo decreciente. Entonces, en este caso es posible decir que el mercado estaría listo para digamos, poder empezar a retroceder. Es una situación muy complicada porque hay grande incertidumbre en ese aspecto. Por eso la operativa intradía scalping ayuda muchísimo a saltar
tantos dilemas que se tienen en este momento a la espera que el mercado encuentre un suelo estable de más de medio largo plazo. A mí lo que me interesa en este momento es verificar si los movimientos alcistas que estamos asistiendo pueden seguir toda la semana. El lunes que viene verificaremos si esta zona ha sido rota o no, más allá del análisis, del scalping que vamos a hacer, del estudio de algunos elementos que hay que tener a la hora de operar. Pero esta es una zona clave y si esto pasa, podéis estar seguro que el cierre de este gap, que el Nasdaq ha cumplido ya ayer, y por esto los índices, el Nasdaq es lo que ha subido más de todo, tendremos una altísima probabilidad de andar al ataque no solamente de los 3000, pero luego aquí hay la zona clave, que es el 3200. Este es el nivel clave a partir del cual el SP volverá alcista también a medio largo plazo. Y de a partir de allí podemos esperar un nuevo máximo histórico. Obviamente no es un análisis de entusiasmo o de búsqueda de cosas positivas. Realmente lo que a mí me interesa en esta fase es poder seguir el precio en esta direccionalidad. En segundo lugar, lo que nosotros nos interesa en este momento es verificar también si la zona del 2700 se mantendrá o menos. Una pérdida de esta zona podría empezar a llevar un movimiento bajista. Podríamos volver a acercarnos mucho a este soporte, este clave. Si el SP perderá esta zona, os aseguro que hay una altísima probabilidad de empezar una nueva caída. El objetivo que se está dando de forma general el área de los 2000. Pero el área de los 2000 por sí mismo significa poco porque una nueva caída debería llevar el precio otro 30% de caída. Por lo tanto, podemos ir muchísimo más allá y poder acercar una zona como 1800, 1500. Son escenarios muy catastróficos, pero tenemos que tener en cuenta que los mercados en este momento han descontado una parte de la pandemia, han descontado un escenario de recesión básico, pero no han descontado alguna cosa más. Significa que aunque lo que está haciendo es que el mercado lo vea, entre paréntesis, solamente un trimestre malo, dos al máximo y luego volvemos a subir. Todo está con la repunte de fuego que tiene la Federal Reserve, y no solamente la Federal Reserve, porque todo el sistema financiero americano está sacando dinero a tope para mantenerlo. Es probable que esta situación puede evitar nueva caída por bastante tiempo, pero no podemos excluir que si la situación de recesión se mantiene a nivel global, absolutamente el mercado podría volver a caer. A lo mejor lo que se está haciendo es evitar por ahora problemas más profundos por el mercado financiero y desde allí problemas más fuertes de la economía real. Esta es un poco la visión que tenéis que tener en este momento por el SP, un análisis rápido, eficaz, pocos niveles, bien estudiado, pero te dan una idea clara de cómo funciona la cosa. Vosotros aquí tenéis una de las primarias reglas que hace un buen scalper es seguir con atención al precio. Aquí tenemos una vela de intención muy clara, un cierre de gap bajista después de 3 semanas, el mercado te hace un primer rebote, a este primer rebote empieza a crearse una zona de mínimo creciente, una siguiente versión que está llevando el precio arriba. Si vuelve a rebotar y mantiene esta zona, por ejemplo, y hace la misma cosa, el precio llega aquí, rebota, se queda de todas formas por encima de esta zona, el mercado será siempre alcista. Nosotros pero lo que podemos hacer es aprovechar sea de movimiento alcista que de movimiento bajista a corto y a corto plazo. En ese aspecto, uno de los índices que ayuda mucho en ese aspecto es el Dow Jones, perdón, que prácticamente tiene una movimentación muy similar, aunque el peso que tiene a nivel accionario, por ejemplo, hay compañías como la Delta Airlines, la compañía de transporte, la aerolínea que sufre mucho en este momento por la situación de bloqueo, tiene un desavance de precio. Por ejemplo, en el Dow Jones es muy interesante verificar cómo el precio haya hecho un mismo movimiento. Hemos llegado a la zona de los 18.000, un grande rebote, la zona de los 22.000 ha sido confirmada. Podemos marcar tranquilamente así para que tengamos una idea. Estas son
una zona clave, el precio ha roto el 23.288 y ahora al ataque de este gap nos encontraremos a un desafío muy fuerte donde el precio tendrá que intentar llegar entre los 25.000 y los 26.000 puntos. Obviamente la misma situación, si el Dow Jones no recupera al menos los 27.200, la veo muy difícil que esta subida puede tener vida. Pero si la situación en la cual nos encontramos viene de lo hecho que hay un menor utilizo de la leva financiera, del apalancamiento, y no se actúa un plan de recompra, pues que esta liquidez que tenemos en exceso se está tirando en el mercado accionario. Como siempre, uno de los pocos que ofrece rendimiento interesante. Los niveles clave, si vamos un poco en el detalle, vamos a empezar a ir a un 15 minutos para tenemos una idea a nivel diario cómo tenemos que operar. La zona que os he marcado a nivel diario, una zona como veis clave, cuando el precio se ha estabilizado bien y aunque ha tenido fase de pequeña ruptura, el precio se ha prácticamente marcado, lo que hemos visto es que el precio ha podido volver a subir. Un análisis de este tipo se hace tirando correctamente los soportes y resistencia. Un elemento fundamental en ese aspecto es tener claro los rangos donde viaja el precio. Si yo, por ejemplo, vamos a cambiar el color para recordarnos que esto es otro plazo. Ponemos esto, perfecto. No, se ve demasiado. Voy a poner un negro, mejor. Allora, si yo, por ejemplo, he notado que en la apertura del lunes el mercado me ha creado un patrón M y yo a partir de aquí voy a poner aquí una línea que me engloba todos los toques con evitando las colitas, porque las colitas son siempre la falsa ruptura. Intento englobar el precio, notaremos que el mercado ha vuelto a retestear con una exacta precisión la misma zona y ha rebotado. Pero ahora está volviendo allí. Significa que la tensión alcista es fuerte. Y por lo tanto, tendremos que ir a buscar, en el momento en el cual el mercado romperá y mantendrá esta línea de los 23.985, tendremos posibilidad de ir al ataque de nuevo a zona. Al mismo tiempo, si vamos a ver dónde hemos puesto esta línea, y por ejemplo, aquí tenemos una zona como esta, que engloba, digamos, la que podemos llamar la zona de soporte, donde vamos a analizar que aunque el precio llegue aquí, ahora mismo podría ofrecer interesante operativa. Lo que podemos ver también es que en un gráfico siempre de 15 minutos podemos englobar un par de zonas más sin exagerar y a partir de aquí tenemos claro cómo el precio ha respetado esta zona. Por ejemplo, si queremos tener una clara señal de corto, lo que yo necesitaría es que el precio rompería este nivel. A partir de aquí, lo que voy a hacer es ir a buscar la zona siguiente, siempre a favor de la dirección del precio hasta que no haya una acumulación o una inversión clara. Ok, por ejemplo, si vamos en un gráfico a un minuto, lo que sí suena interesante es que la zona que yo he marcado anteriormente son bastante precisas, pero aquí lo tengo que hacer aún más. Si yo observo el movimiento del precio en el cierre europeo, el mercado ha hecho ha prácticamente anulado un máximo decreciente anterior, estableciendo su zona aquí, lo que tengo claro es que a partir de este movimiento es muy probable que yo a partir de aquí tengo un mínimo creciente, voy a buscar operación a la alza. Aquí es lo mismo. Si yo en la apertura tengo una situación alcista, luego una situación de este tipo, el mercado sube, se gira de inmediato, cae. Cuando hace el rebote, notáis que empieza a ser máximo decreciente a la pérdida de este rango o directamente a partir de un patrón como esto, puedo probar a ir corto. Y a partir de aquí me llego a esta zona.
Del mismo modo, ahora mismo necesito que el precio me rompa esta zona para que yo pueda tener una nueva fuerza alcista, si no, seguirá haciendo este ping pong arriba y abajo, arriba y abajo. Típica situación lateral, pero en un 15 minutos que es muy bueno, notaréis cómo el precio está intentando romper esta zona. Si por acaso aquí ya llega más clara una situación, esos son niveles que se pueden utilizar también en scalping, porque claro, si yo veo que el precio me llega a una zona de este tipo, poniamo el caso propiamente de lo que hemos visto antes, ¿no? Si yo sé que aquí tengo una situación muy clara, perdóname, que donde yo he asistido nel día de hoy a un movimiento de este tipo, pero si voy a ver este nivel del 9 de abril, se me confirma como zona de rebote, aunque no es que tengo que hacer corto, largo, corto, lo que el scalping no se hace así. Lo que hay que hacer es buscar cierto punto, buscar una probabilidad alta a favor por el movimiento que hay y de allí seguirlo. Si yo aquí veo la misma situación, el precio me rompe, a lo mejor ya aquí pruebo un largo, el precio me sube, veo que se me gira rápido, a lo mejor me he podido entrar en este nivel, cuando sube pongo un stop a lo mejor a más uno o atrás de cada vela para gestionarlo, me van a sacar. Cuando yo veo una caída de este tamaño, lo que me voy a esperar es que es muy probable que el precio intenta llegar al precio de apertura. Lo mismo pasa por aquí. Entonces, una vez que yo tengo confirmada esta cosa, puedo operar a favor de la nueva tendencia. Aquí ahora mismo la tendencia alcista me encuentra en una fase lateral, lo que me serviría ver si el precio rompe este mínimo anterior. En el caso que pierda esta zona, me puede esperar un nuevo retorno del precio aquí. Solamente la pérdida, en 5 minutos lo veo, lo vemos también, de este nivel confirmaría una posibilidad bajista más importante. Tened en cuenta que con esta volatilidad, con el rango enorme que hay, se pueden operar, con un solo trade se puede sacar un mínimo de 100 puntos, que en el Dow Jones es una barbaridad. Y por lo tanto, no es necesario estar horas a operar. Lo que sí es necesario es estar horas a observar el mercado, que es la parte más importante de un scalper. Respirar, verlo, hacer lo suyo. Esos son conceptos que profundizaremos a partir de la próxima semana. Acabamos con una visual rápida del DAX. Es la misma situación, solo que el DAX obviamente ha perdido más de un 40%, por obvias motivaciones. La economía americana y la economía alemana son dos mundos distintos. Os he marcado esos dos rectángulos. Es muy importante que tengan en cuenta esta cosa. Si el DAX logrará mantener estos dos soportes que ha creado durante esta subida, y sobre todo esto, tendremos una alta probabilidad de poder seguir subiendo. Y el objetivo concreto es ir a cerrar este gap. Obviamente el gap es bastante gordo, estamos hablando de un gap de 400 puntos. El DAX lo puede cerrar tranquilamente, pero el problema es que el DAX es más volátil respecto a un Dow Jones o un SP. ¿Por qué? Porque hay menos volumen, hay menos participantes y es más fácil manipularlo. Por eso el SP es más lento respecto a todos los demás. No porque es un índice poco tradeado, sino porque está el mundo entero que pasa por allí y por lo tanto lo solemos llamar el tanque, ¿no? Cuando pilla una dirección, antes que la cambie, pueden pasar días, semanas, meses. Por eso es uno de los índices más indicados para empezar. Pero el Dow Jones y el DAX, que son un poquito más especulativos, son un poquito más rápidos. Y hay que tener en cuenta que hay que aprender a saberlo seguir. En esta situación lo que tenemos que averiguar es si el DAX, y esto está claro, podrá intentar llegar por lo menos a la parte baja del gap. El objetivo concreto sería acercarse a este nivel, 11.045 como mínimo. Hasta que quedamos por encima de esta zona, no veo grandes problemas. Los grandes problemas empezarían si perdemos la zona entre 9.500 y 9.312. Si vamos a ver un gráfico mensual del DAX, vais a notar que efectivamente del mínimo que hemos llegado, hay problemática importante que visualizar. Una pérdida de esta zona y consecuentemente de esto
conllevaría un número verdaderamente alucinante. Aquí nos arriesgamos a volver a los tiempos de la apertura del índice. Podríamos llegar en una zona entre los 7000 puntos, por ejemplo. Vamos a englobar toda esta zona, por ejemplo, esto sería un target posible y eventualmente, en la peor de la hipótesis, no puedo excluir que el precio pueda intentar hacer un acercamiento de este tipo. Vamos a poner un poquito mejor. Diría que esto está bien, sí. Esta es una zona donde podría encontrar. Por ahora, pero, como veis, el gráfico muestra claramente una clara intención alcista, pero el problema del DAX es siempre lo mismo. Hoy hemos tenido una situación bastante alucinante, pero son cosas que yo he visto, pero no de tanto tiempo. Prácticamente l'Eurex, que es el proveedor de datos dell'Eurostock, ¿no? La Eurex, el DAX, todos los índices europeos han tenido un bloqueo a las 9:30 de la mañana. Prácticamente, aunque aquí no lo vemos, el precio ha tenido un bloqueo de 4 horas, de las 9:25 a las 13:50 horas de Madrid. Una cosa alucinante, porque dicen que un virus ha atacado los servidores. Esto para decir cómo es simpático el mundo. Tenemos un virus también por el ordenador. Pero de todas formas, luego todo ha vuelto a la normalidad. Y, por ejemplo, imaginar, si yo aquí tengo una clara tendencia alcista, es el mismo problema. El DAX en el rango es muy difícil de gestionar, aunque se puede operar muy bien los extremos, pero es muy difícil. Pero tengáis en cuenta una cosa, una vez que el precio sigue, digamos, los movimientos está correlado por el 73% con los índices americanos, eh, como veis, los movimientos alcistas son claros, pero el problema es que hay que saber entrar, porque la ruptura se hace solo en ciertas ocasiones. Los retrocesos hay que seguirlo bien. Es un tema bastante profundo, no es fácil de gestionar, porque muchas personas a lo mejor esperan demasiado, entran en una zona de este tipo, se asustan, obviamente, porque los stop luego hay que ponerlo muy grande, hay que adaptarlo a la volatilidad. Hay días que verdaderamente no, el DAX ha pedido hasta mínimo un 100 puntos de stop en esta grande caída y no era absolutamente fuera de la portada de la mayoría de la persona, porque los márgenes no permiten gestionar muy bien luego esa cosa. Hay días que es mejor no operar. Pero la cosa interesante de esta situación era referida al hecho que esto es un típico movimiento a la DAX, ¿no? Te llega arriba, se cae, luego pilla y se gira rápidamente. La cosa importante es siempre verificar cuál es la zona donde está trabajando el precio. Hoy era un día un poco complicado debido a este bloqueo. Como veis, el precio ha vuelto a subir. Pero luego, como veis, cuando hay esos movimientos, seguimos la tendencia bajista, pero los movimientos son tremendos. Por eso hay que tener una visual siempre amplia y verificar en qué zona de precio estamos viajando. Un 15 minutos, como siempre, también aquí ayudaría mucho a operar intradía. ¿Ok? En scalping, etcétera, etcétera. Pero hay que tener siempre claro toda la situación que tenemos delante. Mínimo creciente, máximo decreciente. Esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver un poco más en detalle. Serán cosas muy sencillas porque, repito, no necesitáis grandes cosas para empezar a operar en Scalpi. Lo que sí necesitáis es organizar claramente una idea de cómo hay que operar, una idea de un plan de trading, una idea de una gestión de riesgo y a partir de allí poder empezar a operar. Si no tenéis clara esa cosa, en general el trading se convertirá en una pesadilla. ¿Por qué? Porque si no tenemos un plan operativo claro y no tengo un control de mi emoción, es inútil que me voy a poner en ese tema. Porque si no, lo único que voy a conseguir son mal gusto, disgusto, enfado, cambio de humor, etcétera, etcétera. Ok, este es un poco el resumen del DAX por esta semana. Hemos tenido claro, aquí también la situación del índice es bastante clara. Repito, la tendencia alcista es muy fuerte, por lo tanto es probable que el DAX vaya a cubrir el área del 11.000 pronto y aquí veremos la hora de la verdad si podemos cerrar este gap.
Por hoy es todo. Veo que la pregunta que he visto me parece que están bastante completa. Un momento solo que creo que me falta una. Ok, sí, lo de marcar soporte y resistencia te lo voy a explicar con detalle la próxima semana. Sí, hay que empezar de un gráfico más alto y luego bajamos a time frame inferiores, pero no hay que poner mucho, si no se crea un jaleo. Te mostraré con más detalle cómo hacerlo, Fernando. No te preocupes, eso era ya parte del programa. Es una forma que ayuda mucho a tener una visión objetiva y no es absolutamente difícil hacerlo, simplemente un poco de práctica. Muchísimas gracias a todos por participar a este webinario introductivo. Espero que esta introducción haya sido de vuestro agradecimiento. Os espero la próxima semana. Serán siempre el lunes, hoy probablemente porque ha sido el periodo de Pascua. Hemos posticipado. Siempre a esta hora vamos a ir en el detalle de analizar esta forma que por lo menos daros una indicación básica de cómo empezar correctamente este camino nel scalping. Que tengáis toda una espléndida semana de trading y en general que eh, este cierre o forzado no sea tan pesado, pero una cosa me la siento de decir, es que utilizar este tiempo para aprender una nueva actividad como el trading. Obviamente no nos convertimos en trader en 2 semanas, faltaría más, pero creo que utilizar el tiempo para tener una actividad nueva en nuestra vida como el trading puede ser algo muy valioso, sobre todo por los tiempos que vendrán, y tener siempre una alternativa creo que es siempre una cosa muy importante, no lo subestiméis. Muchísimas gracias. Gracias a nombre también del broker KTM. Podéis visionar, repito, toda la información en la página que hemos visto antes. Os deseo una espléndida semana. Hasta el próximo lunes.